Bueno, ya por fin estamos al aire con la conferencia con este conversatorio que muchos están esperando. Tuvimos un pequeño problema de comunicación en las redes, de internet. Bueno, ustedes saben cómo son todas estas cosas cuando se trata de transmitir en vivo, pero ya estamos aquí y le damos la bienvenida a todos los que están conectados en el canal de Facebook de la Fundación Vínculo. Y queremos decirles que con este son 4 conversatorios que ya hemos transmitido en tiempos de pandemia. Hemos visto temas como la justicia no para, salud integral para toda la familia y educación virtual en tiempos de pandemia. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal en YouTube, a Instagram como Fundación Vínculo. Y le dan clic a la campanita para que ustedes sean los primeros en recibir nuestras notificaciones, nuestros videos y todo lo que subimos para que ustedes se empapen de las cosas que nosotros dictamos y para beneficio de todos. Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado muy especial y le damos la súper bienvenida desde México al doctor Víctor Chan, que nos va a hablar hoy sobre la convivencia familiar en tiempos de pandemia. El doctor Víctor tiene el grado de maestro en terapia familiar y de pareja por la Universidad Anáhuac Maya. Estábamos hablando de cómo se dice, Víctor. Bueno, así Está bien, dale. Ok. Es licenciado en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales de Mérida. Es mediador privado certificado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán y cuenta con 7 diplomados en materia de víctimas de violencia de género, familia, derechos humanos, criminología, violencia infantil, intervención con víctimas y agresores y violencia familiar, entre otros. Avalados por la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Anáhuac Mayab, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, entre otros. Ha sido conferencista internacional y un activista prolífico en muchas campañas. Entonces, doctor Víctor, le damos la bienvenida a nuestra fundación, a este conversatorio que va a ser de agrado para muchas personas. Gracias, Por otro lado, tenemos a nuestra fundadora, Carmen Gallego Cano, quien va a estar dirigiendo nuestro conversatorio. Al final, vamos a leer las preguntas que ustedes nos escriban por el chat para que el doctor Víctor nos las conteste y entonces, sin más preámbulos, los dejo entonces con nuestro invitado y con Carmen Gallego. Carmen, tienes la palabra. Víctor, es un gusto. Nosotros nos conocimos hace un tiempito, el año pasado, aquí en Medellín. Y desde ese tiempo hemos estado súper conectados, muy contenta de tenerte con nosotros este día. Y especialmente porque siempre estamos con los mismos temas de interés, ¿no? Así que para Vínculo es un privilegio tenerte en este día con nosotros. Ya nos has dado una conferencia en el pasado. Muy bienvenido. Y especialmente como alguien que apreciamos cantidades por todo tu trabajo que has hecho a través de tantos años por la familia. Así que esto es un honor para nosotros, Víctor. Te voy a decir Víctor. Sí, por favor, adelante. Decirle, Gracias. doctor, usted me suena muy impersonal, pero bueno. El tema que nos convoca hoy es el tema sobre convivencia. Es un gran desafío porque en toda la clínica que hemos hecho durante este tiempo nos hemos dado cuenta que definitivamente las cifras de violencia intrafamiliar dicen que se han triplicado casi que
el 90%. Suena un poquito exagerado, estuve tratando de investigar los datos. No hay datos exactos a este momento, pero sí está claro desde la personería, que tenemos un amigo ahí y nos ha dado los informes hasta el momento, se encuentran subiendo altísimo, lo cual me hizo pensar, bueno, parece que tenemos que hablar de este tema de convivencia. Vamos a dividir este tiempo en dos segmentos, doctor. Dos segmentos. Uno, hablando directamente del tema que nos convoca, que es la convivencia. Y el otro, vamos a hablar un poquito sobre precisamente el tema de la violencia, cuando ya se presentan dificultades serias en la convivencia y bueno, ¿qué podemos hacer para conectar algunas herramientas que nos puedan realmente ayudar, ¿no? Entonces, sabemos que esta ha sido una linda oportunidad para las familias. Algunas familias han dicho, ah, no, maravilloso, hemos vuelto a jugar. Nos decían hoy en un conversatorio que definitivamente las familias ahora están comprando más juegos de mesa, que tienen conexiones virtuales que antes no habían tenido, que se conectan ahora con los primos, los amigos. Bueno, varias cosas que han sido interesantes, doctor. Pero también hemos escuchado por otro lado otro tipo de reportes, como el hecho de que está siendo complejo la convivencia, que ya está en el punto de no aguantarse unos a otros, que definitivamente está siendo desafiante. Todo el trabajo en casa, todo el trabajo de educación en casa. De pronto nuestros oyentes no saben, incluso Víctor, creo que no alcanzamos a comentarte, que llevamos 5 meses exactos desde el 15 de marzo hasta este momento, 5 meses y 5 días, 5 de un confinamiento, especialmente en las grandes ciudades, muy, muy fuerte. ¿Qué significa? En algunos casos hay personas que no han salido nunca de su casa por escogencia personal. Otros definitivamente se sienten muy encerrados y daban al principio solamente 1 hora a la semana o 1 hora en el día, 1 hora para salir. Y para nosotros en este tiempo en Medellín particularmente es 1 día a la semana, más un toque, pues casi que un confinamiento completamente cerrado en la ciudad por 3 días, desde el viernes en la mañana hasta el lunes en la mañana. Eso tiene un impacto grande, ¿no? En tu experiencia, Víctor, ¿qué dirías tú en todo lo que has vivido durante este tiempo, ¿cierto? Como un experto, ¿qué piensas sobre este tema de convivencia y de diálogo a este momento en donde estamos, 5 meses después? Mira, primero, muchas gracias, Carmen Eugenia, por la invitación. La verdad que es un honor poder compartir a través de Fundación Vínculo, entonces agradezco mucho la invitación y la verdad que yo espero que esta charla, como no muy usual atrás de una pantalla, pueda ser tan cálida como si estuviéramos presentes, ¿no? Y solo falta el chocolate, el café. Y un tequila juntos. Mira, creo que la gente se está enfermando de coronavirus y también se está enfermando de sus emociones. Así es. Que creo que son dos temas muy, muy interesantes que tenemos que abordar. O sea, el efecto de un contagio producto de un virus y la muerte emocional que muchas personas están teniendo por producto de esta contingencia y de este aislamiento social. Entonces, creo que tenemos dos temas ahí muy, muy claros, ¿no? Quiero comentarte antes de seguir avanzando una investigación que hizo una persona aquí en mi país, en México. Perdón, voy a estar como tosiendo de vez en vez porque he estado hablando mucho y la garganta la tengo así como muy lastimada y si por algún momento... ¿Tienes agüita? Sí tengo. Si en un momento tomo un agua, discúlpenme, pero necesito hacerlo, si no, no voy a poder hablar. El caso es que esta investigadora estudió a 12 familias en el 2009 a razón de la epidemia de influenza que el mundo también vivió en aquel entonces. Ella estudió a 12 familias, 6 de ellas eran familias nucleares, papá, mamá, los hijos, 4 familias eran parejas, algunas parejas
incluso de segunda relación, de segundo matrimonio. Ujú. Una familia era de 3 generaciones, abuelitos, papás e hijos, y una familia la conformaba una mamá viuda con su hija divorciada. Entonces, estas 12 familias que se estudian en este momento de la pandemia del 2009, llevó a algunos resultados que quiero yo compartir, porque me parece que aún han pasado tanto tiempo, pareciera que es el mismo resultado y la misma historia. Por eso quise como poner este marco de referencia. Ujú. Y en aquel entonces, el presidente de nuestro país, a raíz de esta pandemia, movió desde el gobierno federal una frase que quiero también comentarla, porque tiene que ver con lo que yo quiero decir también. La frase que se estuvo promocionando en todo el país a través de los medios fue, perdón, no se trata solo de estar en casa, se trata de estar en familia. Y lo vuelvo a decir, no se trata solo de estar en casa, se trata de estar en familia. ¿Por qué quiero yo decirlo? Porque me parece que el hecho que estemos juntos más tiempo no necesariamente está implicando que estemos más cerca. Y esto es otra realidad que nosotros estamos viviendo. Lo que esta investigadora encontró en su investigación tan amplia, pero yo lo reduzco así a un minuto de decirlo, es se perdió el lazo afectivo, la red social familiar, porque ya no podemos, bueno, en ese entonces como ahora, no podemos desplazarnos, no podemos visitar a las abuelitas, a los hermanos, ¿no? Por el tema del contagio y por el tema de la limitación de movilidad. Entonces ella encontró en el 2009 que se perdió la red familiar, el afecto, el apapacho físico. Me parece que lo hemos perdido también ahora. Claro. Ella encontró también, que se había caído mucho en aburrimiento. Me parece que ahora también hemos caído en aburrimiento. Cuando se habló de la contingencia del 2009 y ahora en este 2020, yo escuché a muchos alumnos que dijeron, oye, qué padrísimo, no va a haber clase, no va a haber tarea, no va a haber obligaciones. Y al principio sonó como muy padrísimo que esto pudiera pasar. Sin embargo, ahora ya no se nota lo padrísimo que pudo haber sido, sino ahora es como, ¿qué hago? Ya me fastidié. Antes iba a la escuela y hablaba con mis amigos, jugaba con mis amigos. Antes iba a la escuela y veía a mi noviecita, a mi novia. Ahora ya no lo puedo hacer. Antes iba a la escuela y al salir platicaba mis problemas. Ahora no lo puedo hacer. Entonces, el segundo tema que este investigador encuentra es los temas de aburrimiento que generan una tensión. Entonces estamos viviendo, y me parece que lo que encontró 2009, ahora 2020, me parece que es exactamente lo mismo. Tercer tema que ella encuentra es el tema del matrimonio. Ella encontró que los matrimonios eran perfectos desconocidos. ¿Por qué? Porque en una vida sin contingencia y sin aislamiento social, los matrimonios pasan en efectivo 3 horas, 4 horas, a lo mucho juntos, el trabajo, llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora muchos matrimonios están viviendo 24 horas y no saben qué hacer con los 20 o las 21 horas restantes. Entonces eso está generando también un problema de pensar si estoy con la persona con la que quise estar al inicio, de no conocer ciertos hábitos o ciertas explosiones que no conocía porque en 2-3 horas diario no había necesidad. Hace rato no lo veía. Pero en 24 horas estar con la misma persona. Claro. Entonces ella encontró que muchas parejas eran perfectas desconocidas. Me parece que ahora está pasando lo mismo. El cuarto tema que ella encuentra es que los hermanos dejaron de convivir mucho y empezaron a pelearse, y sobre todo los que comparten una habitación, que quizás el hermano estaba en la tarde, entonces yo podía estar
bien todo en la mañana y al revés, ahora están 24 horas juntos. Entonces, el tema del conflicto entre hermanos, de qué veo, qué ves, no me gusta, no me encanta, bájale al volumen, quiero dormir, quiero jugar, está generando también algún conflicto. Carmen Eugenia, si tienes algo que compartir, párame, porque yo empiezo a hablar y yo sé, ahí voy. Y me pongo intenso. Entonces, quise como empezar con este marco. Dale, no, dale. Es que hasta aquí has dicho realmente cantidades de cosas muy importantes. De hecho, yo tenía planteado el conversatorio pensando también desde la perspectiva de que mamás nos han dicho que sus hijos eran también unos perfectos desconocidos. O sea, que me ha llamado mucho la atención cómo lo describes. Algunas están diciendo, acabo de descubrir que mi hijo veía pornografía, o acabo de descubrir que mi hijo tenía adicciones. Y esos descubrimientos y ese desconocido conocido ahora está generando pues una cantidad de situaciones. ¿Tiene sentido entonces, Víctor, que en el corre-corre del día a día, en este reencuentro, que no necesariamente era un reencuentro de gente conocida, sino realmente desconocida, o más bien un nuevo encuentro, llamémoslo así, tiene sentido entonces que estemos viendo el aumento de la conflictividad, incluso de las violencias, y también tiene sentido quizás que se estén disparando, bueno, se ha declarado un disparo de la violencia contra los niños también, de los abusos sexuales, y se ha disparado también la violencia de género, no utilizándolo en términos de lo que se maneja ahora como violencia de género, sino de lo clásico de violencia, digamos de violencia familiar mejor, entre hombres y mujeres, pero especialmente, digamos, en el contexto latinoamericano, parece que hay muchas más denuncias de violencia contra la mujer, de todas maneras. Entonces, tiene sentido, según lo que nos estás diciendo. ¿Podría llegar a ser un poco devastador, dirías tú, para la convivencia y el diálogo, esta pandemia? Yo diría que pudiera ser muy destructivo, porque el gran problema, bueno, uno de los grandes problemas que está generando esta contingencia y este aislamiento social es que las familias están encontrando conductas y acciones desconocidas, como las que tú mencionaste, ¿no? Familias que están encontrando que sus hijos miran pornografía, familias que están encontrando que sus hijos eran muy explosivos, familias que están encontrando, o sea, están encontrando muchas cosas. Pero a mí no me preocupa tanto eso, me preocupa que las familias, los papás, no saben qué hacer con ello. Yo escuchaba a una mamá que me decía, encontré a mi hijo de 6 años viendo pornografía y no supe qué hacer con eso. Lo único que se me ocurrió a mí es golpearlo. Y no justifico el golpe que ella, por supuesto que no lo justifico para nada. Lo que quiero poner en la mesa de reflexión es que las reacciones que se están teniendo en casa por descubrir, porque además es accidental, o sea, no son descubrimientos que pudieran ser como facilitados, sino son descubrimientos por accidente. Entonces, las reacciones que se están tomando, me parece que eso es más preocupante, porque está generando mucha violencia, está generando más distancia de la que ya debiera existir, está generando soledades, porque yo lo he encontrado mucho en mujeres en mi trabajo terapéutico. Yo he encontrado que muchas mujeres, así como muchas manifiestan con lágrimas y con explosiones, también muchas mujeres lo manifiestan con el silencio. Y muchas mujeres, muchas esposas en particular, están encontrando y están descubriendo por accidentes conductas de sus maridos, se están quedando con ello. Yo escuchaba a una mujer joven ayer, de 27 años, que decía que ella estaba presentando fibromialgia. Wow. Y quienes nos están escuchando y nos están mirando deben saber que la fibromialgia es una dolencia física, médica, biológica, producto de emociones lastimadas, de emociones tóxicas, de emociones destructivas. Entonces, esta chica, como otras tantas más que yo he conocido, lo que ha callado de dolor, de enojo, de frustración, el cuerpo lo está sacando a través de las articulaciones.
y estos testimonios que he escuchado de mujeres que presentan fibromialgia, he escuchado de una manera muy triste cómo hasta una gota de agua que cae en el cuerpo genera un dolor impresionante. Entonces estamos encontrando que hay muchos silencios al descubrir comportamientos y conductas que se están quedando hacia adentro. Está generando violencia, sí, pero también está generando una enfermedad del alma. Y esto, desde la parte clínica como psicoterapeuta, me preocupa muchas veces más las heridas del alma que las heridas del cuerpo, porque de alguna manera las heridas del cuerpo la sana, les ponen medicamentos, etcétera. Pero al alma, y tú lo sabes también como profesional en la clínica, Carmen Eugenia, sanar el alma es mucho más complicado. Y especialmente en este contexto de aislamiento, supongo que es mucho peor, porque de todas maneras uno podía salir a tomar el café con las amigas y desahogarse, y los hombres y los chicos podían salir a jugar su fútbol, por ejemplo, que entre otras cosas utilizan mucho el fútbol para esto. Víctor, en esto que nos estás diciendo aparece una inquietud que yo le pregunté a algunos de nuestros seguidores algunas preguntas para este conversatorio. Y alguien de nuestros colegas nos decía que ¿cómo crees tú que estas situaciones que nos has estado planteando exacerba los temores relacionales en el contexto de la familia? ¿Cierto? ¿Cómo se exacerba en este tema en la convivencia? ¿Qué temores se exacerban más? Que para quienes nos están escuchando y de pronto la palabra no es muy conocida, pues exacerbar es como que se duplica su intensidad, ¿cierto? Se intensifican. Que pensando en intimidad, Víctor, en el hecho de tener al otro cercano, ¿no? En el otro de tenerlo que de alguna manera estar un poco más expuestos, como tú estás diciendo, a nuestras propias conductas, que a veces no son necesariamente las mejores. ¿Qué crees tú que son los verdaderos temores relacionales que tenemos en el contexto de la convivencia familiar? Para que vamos caminando hacia pensar, bueno, si eso es así, ¿qué podemos hacer, no? Mira, voy a mencionarlo sin orden de jerarquía. Sí. Creo que hay un temor a morir impresionante. Lo he escuchado adultos, jóvenes, parejas, jóvenes. El miedo a morir, el miedo de dejarte. Creo que en muchos matrimonios, en muchas parejas se está convirtiendo en algo muy, muy destructivo y preocupante. ¿Dejarte en qué sentido? ¿De que se va a morir o dejarte? Sí, de morir, de morir. Hablo de esta pérdida física. Okay. Muchas personas que han sido contagiadas, hablo del caso aquí en México que yo conozco, estoy seguro que en Colombia es lo mismo. Muchas personas que han sido contagiadas y se han puesto muy graves en el interior del hogar, han tenido que ser trasladados de manera urgente a un hospital. Separados. Muchos matrimonios no se han despedido porque cuando una persona en contagio entra a un hospital, se rompe toda la comunicación y solo te informan una vez al día, en las noches generalmente, cuando menos aquí. Es todo el vínculo que tienes, y muchas parejas y muchos esposos o esposas han fallecido y no ha habido ese acompañamiento ni ese ritual de despedida cuando sabes en lo cotidiano de una enfermedad, de una calamidad. En estos momentos no hay esa despedida y solo te entregan horas después la ceniza de tu ser querido. Entonces, yo he escuchado que un gran temor es el miedo a morir y a dejarte y perder. Y mira, imaginemos, Carmen Eugenia, a un matrimonio que lleva 5 años juntos o que lleva 60 años juntos, como el caso de mis padres, que llevan 60 años de matrimonio. Imaginemos a mis padres en esa condición de pareja, de matrimonio, que uno de ellos tenga que irse al hospital
fallecer, no despedirte y solo recibir unas cenizas. ¿Te imaginas el dolor de no haberte despedido de tu esposo, de tu esposa, sean 3 años, sean 20 años, sean 60 años? Entonces, o de tus hijos, o de tus padres, o de tus hijos, e incluso hasta de seres queridos, amigos, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, un temor muy grande, me parece que es el miedo a morir. Otro temor muy grande es, no tenemos trabajo, ¿cómo le vamos a hacer para subsistir? Si no hay, o sea, muchas personas, muchos matrimonios, muchas familias han perdido el trabajo. Y las que no han perdido el trabajo, se les ha reducido el salario, cuando menos aquí en México. No sé cómo sea en Colombia, pero aquí o te despidieron porque ya no hay cómo pagarte, o te redujo el salario, e incluso muchas empresas han tenido que cerrar. O sea, el patrimonio de mucho esfuerzo y muchos años se ha perdido. Entonces, el miedo de ahora cómo vamos a vivir, qué vamos a comer. Y los que tenemos hijos, en el caso mío ya no son bebés mis hijos, pero los que tienen hijos bebés, yo he escuchado la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerle para comprar la leche, los bebés? O sea, el miedo a quedarse sin eso mínimo económico para satisfacer necesidades básicas, cuando menos. Entonces, eso es como un segundo temor. Un tercer temor es hasta cuándo, que viene una pregunta, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Entonces, la gente está esperando noticias halagadoras y al momento no estamos teniendo noticias halagadoras. Lo que estamos teniendo es más dolor, más incertidumbre. La gente está deseando, yo lo escucho casi a diario. Víctor, por favor, ¿cuándo se va a acabar esto? Y ¿sabes qué? Lo triste es que no hay respuesta. O sea, no es como las vacaciones, ¿no? Que te dan un periodo de 2 semanas, de un mes. No. Es que no sabemos. Lo que yo he escuchado al escuchar, válgase la redundancia, a funcionarios, es que esto va a terminar en marzo de 2021. Wow. Yo no sé si así va a ser, pero supongamos que lo que he escuchado tiene razón. Va a acabar en marzo de 2021. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en 7 meses. Pero igual puede ser más tiempo. Y no estoy tratando de dar más tragedia. Lo que estoy diciendo es que la expectativa de que cuándo va a acabar esto significa me lastima, me hiere, está lastimando mucho y está generando mucho temor. Porque hay gente que se pregunta, no sé si voy a aguantar tanto tiempo. Y la cuarta, Carmen Oqueña, es ya necesito ver a mis amigos. Los que somos apapachadores, o sea, queremos el abrazo, queremos la mano, queremos... Y esto es parte de nuestra fortaleza emocional. Mucha gente necesita ese contacto afectivo, cariñoso, respetuoso, porque además la piel es el órgano más grande del cuerpo, lleno de neurotransmisores. Entonces, mucha gente está necesitando esos abrazos. ¿Y sabes qué me preocupa cuando digo esto, además de la necesidad de esta demostración? Es que me preocupa que haya gente con trastornos a su sexualidad que esté buscando esos contactos a través de abusar y usar los cuerpos de los niños. Y este es como otro tema también, que ojalá y hagas uno sobre abuso sexual infantil. Y yo me apunto para estar contigo. De verdad me preocupa que muchos niños en esa necesidad del afecto respetuoso, cariñoso, amoroso, me preocupa que estén ellos normalizando que esos abrazos y esas caricias lo vean como normal. Eso nos mete preocupa. En un gran tema, Héctor. Yo quiero volver un poquitico hacia atrás en términos de que todos esos temores que son reales, ¿cómo sientes tú que están afectando efectivamente la convivencia? O sea, en términos reales de lo que estás observando, ¿cómo es que ha exacerbado, ¿cierto?, los temas de convivencia? O sea, sabemos que obviamente se han destapado los índices de violencia, se han levantado, pero
también quisiera entenderlo desde la perspectiva de cómo esos temores, Víctor, nos impactan adentro de la familia, o sea, a nivel de la convivencia como tal. Mira, perdón. Sí, además de lo que implica la cercanía, porque también la cercanía, ¿cierto? Estamos haciendo como aquí una hipótesis de que si no tenemos vínculos muy seguros, que es un tema del apego, si no tenemos vínculos muy seguros, la cercanía se nos representa o se nos vuelve una amenaza también. Entonces la gente dice, qué maravilla, están juntos, sí, pero si no habían unos vínculos fuertes, el estar juntos también exacerba temores, ¿no? Entonces, si juntáramos esas dos cosas, Víctor, de los temores que nos has hablado, más el temor a la intimidad y a la cercanía, ¿tú cómo lo plantearías a nivel de hijos, pareja, familia en general? Mira, me parece que juntos no significa cercanía. Exacto. Y voy a diferenciar. El estar en contacto físico cercano no hace que haya esas cercanías afectivas, apegos, afectos, no hay. Entonces, me parece que muchas personas sí están juntos, pero no están cercanos. Y lo que tenemos que generar es cercanía, o sea, es una cercanía impresionante. Y creo que lo que está pasando mucho, al menos lo he escuchado mucho, es violencias verbales, violencias físicas, este estar juntos en cuatro paredes que debiera estar generando más cercanía, en muchas ocasiones está generando más, no solo la distancia, sino la violencia. Entonces, en lo personal me preocupa mucho que parejas, que padres, hijos, hermanos entre hermanos, contra abuelos, estar juntos esté provocando muchas violencias que antes no estaban o estaban pero se han recrudecido más ahora. Entonces el estar juntos está provocando esta parte. Ojalá y estar juntos fuera un sinónimo de estar cercanos, ojalá y eso significara. Creo que hay familias que sí está pasando esto con ellos, o sea, creo que sí están siendo juntos y además cercanos, y de verdad quien esté viviendo eso, no lo pierdan, porque es un tesoro en este momento. Sí. Ojalá. Para quienes están viendo muchas violencias. Y Víctor, para quienes están viviendo esta pandemia interna, llamémoslo así, ¿sí? Acabo de abrir un nuevo nombre. Esta pandemia interna de problemas de convivencia por causa de la convivencia del confinamiento. ¿Tú qué les dirías? O sea, para pasar ya a profundizar un poquito con el tema de la violencia en esta segunda parte, pero a este momento, pensando en todo lo que ya nos has dicho, si pensamos en algo práctico, ¿cierto? En familias que están experimentando esos temores, esa lucha de la cercanía, de querer ser familia pero no ser capaces, en términos prácticos, que yo escuché una conferencia tuya sobre convivencia también y me gustó mucho la forma práctica en que planteaste, ¿no? Opciones. Bueno, si están viviendo ya ese riesgo o si están experimentando ya esas dificultades en la convivencia, ¿qué son cosas que tú sabes en este momento que a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenemos una situación que de largo plazo, queríamos que fuera corto, pero se volvió largo, ¿qué podemos decirles de forma práctica? Tú eres alguien muy práctico y eso me encanta, creo que en eso nos sentimos muy identificados y te he visto, ¿cierto?, en las redes ayudando familias, trabajando por la comunidad. ¿Qué dirías de eso? ¿Qué nos recomiendas a padres, a hijos, o sea, como en poblaciones, ¿no? A papás, a hijos, a parejas, ¿hagan qué? Mira, voy a decir algunos hábitos de vida que creo que pueden ayudar. Uno de ellos es facilitar que los que vivimos en casa no solo podamos hacer lo que amamos y lo que nos gusta, sino que los demás puedan disfrutarlo. Voy a dar un ejemplo. Mi hijo menor de 14 años, en esta contingencia, por él mismo decidió tomar una guitarra sin saber nada,
y empezó a ver tutoriales y ahora te puedo decir que él toca la guitarra muy padrísimo. Wow. El tema no es que solo toca la guitarra, el tema es que nosotros, mamá, papá, su hermano, lo disfrutamos y reconocemos oye, hijo, de no saber absolutamente nada, ahora te toca ciertas melodías con la guitarra. Mi padre, otro ejemplo, mi padre tiene 87 años, tercera edad, generalmente pues, aislados, y no solo por la contingencia, sino en la vida cotidiana, la tercera edad no está como en la agenda. A él le gusta cantar. Una vez, hace unos meses atrás me dice, hijo, me invitó el pastor de la iglesia a grabar un canto para la iglesia. Y me dice, ¿por qué no me acompañas con la guitarra? Y yo tocaba guitarra antes, pero hacía años que no tocaba guitarra. Le dije, bueno, voy a intentar tocar, pero no le garantizo que salga bien. Al final, lo que quiero decir es que cuando yo me siento con él y empiezo a tocar la guitarra, él empieza a cantar, y debo decirlo con mucho orgullo, tiene una voz privilegiada, y lo digo de verdad. Él fue feliz cantando, y fue feliz cuando se veía en la pantalla cantando. Entonces tenemos que procurar que en familia se haga esto. Dime. No, sí, sigue. Ah, perdón. Okay. Estoy feliz aquí anotando esos tips. Ok. Ese es uno. O sea, vamos a facilitar que los que estamos en casa hagamos lo que amamos, no lo que los demás quieren, sino lo que amamos, y que los demás también disfruten lo que estamos haciendo. Número 2, me parece que hay que tomar esos tiempitos a solas para disfrutarnos. Leer un libro, y esto es real, leer un libro, tener un momento sentado sola, pensando, subir al techo de casa. Bueno, aquí no sé si en Colombia es posible, pero aquí es posible subirte al techo de la casa y estar solo y mirar el cielo y mirar alrededor. ¡Oh, maravilla! No. Desde bueno, arriba, ¿no? a la cancha de fútbol. Entonces, para muchos jóvenes que yo he escuchado, subir al techo de su casa es maravilloso, digo, con los cuidados pertinentes. Pero tómate un tiempo como para estar en un lugar tuyo, que nadie te moleste. Otro, me parece que es muy importante, y lo digo con mucha convicción, me parece que es muy importante buscar a Dios. O sea, buscar a Dios en ese momento donde necesitamos ese abrazo espiritual, de verdad, indistintamente de cualquier religión, lo hablo desde una convicción personal de buscar al Dios de la Biblia, en esa paz y en esa convicción. De verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Y una cuarta recomendación: no explotar. Hay un principio en terapia sistémica que dice, puedes enojarte, pero no puedes violentar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que reconocer nuestras emociones. O sea, es válido decir, me siento enojado. Es válido decir, esto no me está gustando. Lo que no es válido es agredir, es violentar, es lastimar. Yo recomiendo que cuando te sientas muy como molesto, algo, ya estás alterado, ya todo te está pareciendo mal, yo te sugiero que de una manera respetuosa tú digas, oigan, perdónenme, estoy enojada en este momento, lo que está pasando no es algo que me está haciendo grato, quiero poner una pausa, o sea, quiero poner una pausa para mí, pero también quiero que pongamos una pausa si la discusión o la tensión o el problema es a nivel familia. Yo creo que yo recomiendo que quien se sienta totalmente ya casi desbordado en emociones, lo diga y pida una pausa para sí mismo y pida una pausa para casa. Porque si no hacemos eso, o sea, si no reconocemos que estamos en una emoción desbordada y que puede generar conductas, reacciones que van a lastimar más bien, que no van a producir nada sano y positivo, yo sí te recomiendo a ti que nos estás viendo que de verdad lo digas y pongas pausa, pongas como, espérame, un momento, voy a respirar tranquilo. Y la quinta recomendación que yo quiero dar
me parece que tenemos que construir redes virtuales sanas ante esta imposibilidad de desplazamiento y de estar en el apapacho, en el abrazo, en la plática. Me parece que ahora tenemos que aprovechar en el buen sentido de la palabra lo único que tenemos. Y lo que tenemos en este momento que nos pueda vincular mutuamente son las redes. Entonces, hagamos redes virtuales sanas, porque si no hacemos redes virtuales sanas, ya dijimos en la investigación que lo que se perdió fue la red familiar y no la reconstruimos cuando menos tras una pantalla, creo que esto nos va generando más carga, más pérdidas, más soledades, y esto empieza ahora sí que a lastimar y a destruir hacia adentro. Wow, uy, me encantó. Anoté las 5 cosas, ahorita las voy a recordar. Creo que eso amerita, Víctor, realmente casi que escribieras un libro, en serio, muy lindo, porque es práctico. Yo pienso que una de las cosas difíciles que encontramos por ahí en las cosas románticas sobre familia, que a mí personalmente no me gustan, porque esa no es la realidad del 99.9% de las personas, es poder encontrar herramientas, ¿no? Y no solamente sentirse mal, sino realmente poder encontrar acciones de cambio. Alguien me hizo una pregunta muy importante, Víctor, cuando estábamos hablando de esto. Antes de eso, solo quiero decir que una de las cosas que yo he hecho es que tengo desayunos virtuales con mis amigos. O tenemos un tiempo de tertulia y está en la agenda, ya lo tengo en la agenda y yo soy tan feliz en ese momento. Padrísimo, padrísimo. Y también con Dianita, nuestra Dianita aquí, tan linda, hemos visto películas juntos, que no nos podemos ver, pero sentimos que necesitamos mantener nuestro vínculo. Y ha sido chévere, ¿no? Esta película está muy buena, vamos a verla juntas, se puede. Y bueno, ha sido nuevas modalidades de convivencia. Pero alguien dijo una pregunta muy valiosa, Víctor, decía, ¿cómo hago yo para saber si mi convivencia familiar es buena o no? ¿Qué indicadores son los más importantes? Dile al experto, me dijo, pregúntale cuáles son los indicadores de una convivencia familiar buena entonces. Mira, creo que es una pregunta interesante. Muy buena. Y muy buena además, y además muy oportuna, sobre todo oportuna. Siempre hay parámetros para medir la salud, hay parámetros para medir niveles, o sea, hay parámetros para todo. Yo diría en mi experiencia profesional, pero también en mi experiencia personal como parte de una familia, que hay parámetros que no solamente tienen que estar, sino tenemos que procurarlos. Uno de ellos es cero gritos. O sea, en la medida que haya cero gritos, cero ofensas, es un parámetro para saber si estamos bien en casa. Perdóname, no te entendí bien. Cero gritos, cero ofensas. Ah, cero gritos. Cero, o sea, no gritos, no ofensas. Cuando no hay gritos y no hay ofensas, podemos tomar como un parámetro que estamos haciendo bien las cosas. Número dos, tomar tiempos, y no hablo de tiempos solo de distracción, sino hablo de tomar tiempos de verdad que nutren el alma en casa. Esos 5 minutos que estamos en la sala riendo desbordadamente, estamos en el comedor platicando, estamos en la cama todos tirados, bromeando y jugando, aunque fueran 5 minutos, si esto está pasando en casa, te puedo asegurar que es un parámetro muy positivo. Añadiría ahí, perdóname, ojalá no en pantallas. Sí, no. Yo la referencia que hago es cero distracción, es estar todos en cama, bromeando, riendo, tocándonos el pie con el pie, rascándonos la espalda, rascándonos la cabeza. A eso me refiero, donde no hay ninguna distracción, perdón, y estamos 100% en afecto total. Entonces, un segundo parámetro sería ver si tenemos esos 5 minutos
de ese disfrute al alma, yo diría. Un tercer parámetro es como cuando despertamos o cuando nos vamos a dormir o despertamos en paz, sin esa angustia, sin ese rencor, sin esas actitudes o emociones negativas. O sea, cuando vamos a dormir después de un día, iba a decir jornada, pero ya no tenemos jornada, porque estamos 24 horas. Cuando llega el momento de dormir y podemos ir a la cama y taparnos bien, de abrazar a la esposa, o pegar las piernas, o pegar las pompis, como a veces usualmente podemos dormir. Cuando podemos hacer eso. ¿Perdón? Demasiado gráfico. Sigue. Perdón. O sea, cuando podemos hacer eso y no hay ninguna restricción incómoda, creo que es un tercer parámetro que podemos tener para saber si estamos avanzando bien en casa. Dormir en paz y amanecer en paz, creo que es un gran parámetro. Un cuarto parámetro que yo pondría como para saber si estamos bien en casa es cómo estamos manejando de una manera unida las tragedias. Cómo nos sentamos un momento para escuchar que la abuelita falleció o que la tía está enferma y está hospitalizada, o nosotros nos quedamos sin dinero y no hay dinero para comprar la comida mañana. O sea, cuando tenemos esa capacidad como familia de sentarnos y hablarlo con toda la tranquilidad del mundo y escuchar las propuestas de todos, me parece que esos canales abiertos de preocupación genuina es un segundo parámetro. O sea, perdón, es un cuarto parámetro. En la medida que disfrutes estar en casa y además te disfruten a ti estar en casa, creo que es el parámetro más claro que podamos tener. Porque yo puedo estar sintiendo que estoy disfrutando a mi familia, pero quizás los otros no están pensando ni sintiendo lo mismo. Aquí el tema no es solo si yo siento que estoy disfrutando, sino los demás sienten que sí estamos disfrutando. ¿No? Espero haber respondido a la pregunta de esta persona. Excelente. No, me tienes aquí feliz. Ahora yo solamente quiero afinar un poquito al final de este pedacito sobre la violencia otra vez, Víctor. Realmente ahorita voy a leer como un resumencito porque me parece súper, súper especial, súper práctico, súper claro. Vale la pena, queridos oyentes que nos están viendo, que tomen esto muy en serio, porque nos queda faltando un buen rato todavía para caminar juntos. Y si podemos prevenir esta exacerbación de violencia, y si podemos encontrar formas de convivencia saludables y además de todo fortalecidas, podremos quizás salir mucho mejor y no mucho peor con todo esto. Víctor, tú eres el fundador del movimiento ciudadano Lazo para María Evelia en 2013 contra el abuso sexual infantil, con la presencia de 42 países, en 42 países y representante en varias redes como el Frente Nacional por la Familia, Coaliciones Ciudadanas, Red Pro Yucatán, Iniciativa Ciudadana para la Vida y la Familia. Aprecio mucho todo este trabajo que haces por los niños. Sabemos que la semana pasada hubo una crisis grande en México por situaciones de niñas que se suicidaron por causa del abuso. Yo estuve siguiendo tu noticia pues con mucho interés. Definitivamente sí necesitamos hablar de que estos casos se están dando dentro de la familia. Y para este último segmento, pues tuvimos una dificultad para el arranque, pero yo sé que es bien importante para ti también de tu corazón, es algo que está en tu corazón. En esta campaña de proteger en lugar de agredir, ¿cierto? Necesitamos crecer en conciencia de la protección de los niños y lo que están viviendo en este momento. Definitivamente he estado hablando con el doctor Juan Carlos Tobón sobre la necesidad que ha tenido toda la personería de Medellín de restablecer los derechos de cantidades de niños que han estado en vulnerabilidad, que han sido abusados, que han sido pues, puestos en unas condiciones críticas. Víctor, ¿cómo hacemos, pues, digamos, para reconocer quizás, ¿no? Bien sea como vecinos, compañeros, bueno, miembros de iglesia,
familiares, hermanos, padres, que un niño o una niña está en una situación de verdad muy vulnerable, ¿cierto? ¿Qué estás aprendiendo tú de todo este tema? Mira, tocas un tema de mucha sensibilidad para mí, porque si bien es cierto, yo llevé una infancia muy feliz y le doy gracias a Dios por ello, pero eso no me impide a mí ver las tragedias que están viviendo los niños, o lo han vivido desde siempre, ¿no? Me parece que tenemos que proteger a los niños por encima de cualquier cosa. De hecho, debo decirte que la semana pasada conformamos una red de protección a la infancia que tiene un impacto en todo el país, y decidí yo invitar a amigos que han caminado conmigo en el tema de infancia, y decidimos sumar esfuerzos para crear esta red de protección a la infancia, que tenemos una serie de acciones que bueno, estaremos compartiendo, ¿no? Poco a poco. Pero lo que quiero decir es que nunca debemos cansarnos de proteger a los niños y evitar que sean lastimados. Los niños por sí solos no van a poder defenderse. Y menos ahora. Y menos ahora. Y menos ahora. Yo le decía a un reportero de televisión hace unas semanas que me entrevistó, yo le decía, el problema mayúsculo cuando hablamos de agresión a la infancia es que antes el agresor pasaba 2-3 horas solo con el niño y hacía sus abusos. Ahora pasa 24 horas. Entonces, quiere decir... Ese tema me mata a mí. Mira, es que no quisiera yo decirlo. No, hay que decirlo. La realidad es que hay muchos niños que están viviendo sus 24 horas con un agresor sexual, con un depredador sexual, con un enfermo sexual. Y entonces esto nos tiene que llevar a todos, los hombres y las mujeres de bien, a lograr, primero, protegerlos, y segundo, ver síntomas que ellos estén presentando que nos alerte a nosotros, los adultos, quienes somos los únicos que pudiéramos defenderlos, para que dejen de vivir esos infiernos. Háblanos de eso, porque tenemos que crear esa red, Víctor, aquí también. Que seamos hoy quienes nos estamos escuchando, esa red. Entonces, mira, yo, y qué bueno que lo dices, yo les invito a todos los que nos están mirando a que se sumen a esta red de protección a la infancia. Y no lo digo como comercial, lo digo porque realmente me impacta. El tema del abuso sexual no es un tema de mi ciudad de Mérida o de mi país, México. Es un problema ni siquiera de Latinoamérica, es un problema del mundo. Entonces, nosotros tenemos que unir esfuerzos, y creo que esta pandemia, esta distancia social, como dije hace un rato, nos puede hacer construir redes virtuales muy sanas y muy productivas. Entonces, yo les invito, por favor, a quien quiera, y a ti, Carmen Eugenia, por favor, forma tu red de protección a la infancia, Colombia. Yo te envío todas las estrategias que estamos haciendo, y vamos a unificar un mismo discurso y una misma narrativa, de tal manera que lo que se haga en México sea lo mismo que se está haciendo en Colombia o en Argentina o en Chile o en Guatemala, perdón, a donde fuera. Entonces, ya luego te daré como las estrategias y los lineamientos y además son muy sencillos, ¿eh? No implica más cosa que generar algunas cosas. Pero bueno, yo eso te lo hago llegar. Estamos comprometidos, Víctor, antes de darnos las pautas más básicas de las señales y lo que tenemos que hacer con nuestra audiencia, de que en el canal vamos a colgar de pronto un pequeño directriz o un videíto o algo que nos ayude con esto en el canal de YouTube de Fundación Vínculo y por aquí por el canal de Facebook. Pero entonces, Víctor, si ya pensamos en esto, en este instante, ¿no? ¿Qué son las cosas que nos pueden ayudar a pensar y a reconocer esos niños y esos niñitos adolescentes? Niños y niñas, ojo, porque esto no es un tema solo de niñas, niños y niñas y adolescentes. A reconocerlo, a descubrir que aquí hay un problema, tenemos que hacer algo. Mira, hay síntomas muy, muy fáciles de detectar, que a veces son tan fáciles de detectar que no se detectan.
porque lo que implica es observar. Entonces, yo lo primero que te pido, tú que nos estás viendo, es que observes. ¿Qué es lo que debes observar? Te comparto algunas situaciones que debes observar. Número 1, si los niños o las niñas no controlan esfínter. Es normal en el proceso de desarrollo, de adaptación del ser humano que en los primeros 2, 3 años no haya control de esfínter, a lo que médicamente se conoce como enuresis y encopresis, y lo que comúnmente se conoce como hacerse pipí o hacerse popó. Cuando se tiene esa edad de 1 a 3 años es parte de un proceso de desarrollo, pero cuando una niña de 10 años, un niño de 7 años, una niña de 11, un niño de 5 no controla esfínter. Claro. No estoy diciendo que está viviendo abuso, pero es casi un hecho que esté viviendo abuso, más si lo hace en forma repetitiva. Si lo hizo, si sucedió este no control de esfínter en una ocasión, podemos hablar que hubo mucho frío y por eso hubo control de esfínter, o vio una película muy de mucho susto y por eso no hubo control de esfínter. Pero si el evento sucede en forma sistemática, entonces estamos hablando de que hay una afectación. Otro, de ser niños muy alegres a ser niños demasiado tristes. Estos extremos de conducta y comportamiento nos puede alertar, sobre todo cuando hay mucha alegría y de momento hay mucha lágrima. Y algo que yo te pido, tú que nos estás viendo, cambios muy bruscos. Muy extremos. Algo que te pido mucho, por favor, que es un síntoma muy claro. Los seres humanos tenemos la capacidad de mirar cuando a alguien no le va bien. Y cuando somos adultos, nos encontramos, bueno, ahora no, pero nos hemos encontrado en la calle, tenemos la capacidad de decir, oye, ¿qué te pasa? Te veo muy triste hoy. O sea, te veo decaída, ¿qué pasa? Lo detectamos como adultos, o sea, tenemos esa capacidad de observar y de saber que algo no está marchando bien. Bueno, eso mismo que tú haces con otro adulto, por favor, hazlo con un niño, hazlo con una niña. Porque cuando los niños y las niñas están viviendo abuso sexual, de verdad, la vida en los ojos se va. El brillo de los ojos se va. Es como si estuvieran completamente vacíos. Y esto no te lo puedo explicar, pero tú sí puedes saber de lo que yo estoy hablando. Cuando tú veas la mirada de un niño o de una niña que te sonríe la mueca, hace el gesto, pero sus ojos no tienen vida, por favor, en ese momento te puedo asegurar que está viviendo abuso sexual, porque eso no se puede ocultar. Otro tema es tener regresiones infantiles. Un niño de 7 años que empieza a meterse el dedo en la boca en forma sistemática, o empieza a tocarse los genitales por sí mismo, o empieza a querer hablar como bebé y tirar muñecos y ponérsele encima y hacer movimientos eróticos aún teniendo 3, 4 años. Esto es otro indicador que nos muestra que probablemente, y es casi un hecho, que los niños o las niñas están siendo agredidos sexualmente. Cuando ellos usan palabras de adultos que hablan sobre los genitales de una manera sexual agresiva, es otro indicador que nosotros tenemos que tomar para saber que algo no está pasando. Y también, perdóname, y también hemos descubierto que es muy claro que en sus útiles, en sus cuadernos y todo empiezan a dibujar genitales y cosas, o sea, casi siempre empiezan a ponerlo en alguna parte, de alguna manera. Lo que yo he encontrado mucho en adolescentes, sobre todo en niñas adolescentes, y esto es como una regla casi escrita ya, cuando una niña adolescente empieza a cortarse las piernas, las muñecas o debajo de la barbilla, esto es un síntoma inequívoco que está viviendo abuso sexual. Porque una expresión y manifestación hacia el cuerpo es que mi cuerpo ya no sirve porque fue usado,
mi cuerpo está sucio, entonces tengo que destruirlo. Y una manera que las niñas adolescentes han encontrado de sacar ese dolor es rayándose. Y esto de verdad, si tienes ahorita en casa o tienes a una sobrina o una nieta, un integrante de tu club o de tu iglesia que ha estado en forma sistemática manifestando esta autoagresión, por favor, no sigas ignorándolo. Actúa, interviene, haz algo, porque el gran problema para mí, además que el abuso sexual es un problema grave y es un delito, el problema doblemente para mí es que al destruir el alma a través de usar el cuerpo, llevas a los niños a pensar en suicidarse, como sucedió en el caso de estas 3 niñas en estas semanas en mi ciudad. Una niña de 11 años el 1 de julio, otra niña de 11 años el 31 de julio y una niña de 10 años el 7 de agosto. Curiosamente, el día que yo cumplí años, estaba yo festejando, una niña decide suicidarse. Y extraoficialmente sabemos que estos 3 casos de suicidio por ahorcamiento fue por agresiones sexuales fuertes, difíciles, cruentas, diría yo. Entonces el tema no es solo el abuso sexual, sino todo lo que va generando desde autoagresión, desde ideas suicidas, desde confusión en el plano de los roles. Soy niña o soy niño, ¿qué pasa? ¿Qué soy? ¿Soy la amante? ¿Qué soy? O sea, es esta confusión de roles. Yo he escuchado a niñas de 11 años que me han dicho, es que yo soy la amante de mi tío. Y cuando la pregunta es, ¿por qué dices que eres la amante de tu tío? Bueno, es que él me trata como si fuera su esposa. ¿Qué es lo que hace? Entonces narra todo lo que el tío hace de manera sexual. Entonces hay una confusión de quién soy realmente en mi familia. ¿Soy la hija, soy la nieta, soy la sobrina? ¿O soy la amante? ¿O soy la prostituta de mi abuelo o de mi tío? Entonces, por eso tenemos que atender en urgencia. Y voy a agregar un elemento más de información, por favor, porque no quiero no decirlo, o sea, necesito decirlo. El tema no es solamente de verdad que protejamos a los niños. Ya quedamos hoy que se va a conformar la red de protección a la infancia Colombia. Eso me da mucho gusto. Esto me da mucho gusto, pero hay algo mucho más urgente que tenemos que atender, que son a los agresores sexuales. No hay mucho trabajo para agresores sexuales, pero yo quiero decirte algo, tú que nos estás viendo, si lo que voy a decir tú lo estás viviendo o conoces a alguien que lo está viviendo, por favor te pido que hagas algo. Quien consume pornografía es una persona casi el 100% seguro que va a agredir sexualmente. ¿Por qué la pornografía? La pornografía tiene una explicación fisiológica, neurológica. Nuestro cerebro libera neurotransmisores, la dopamina, serotonina, oxitocina, que son neurotransmisores que nos dan paz, felicidad, alegría, gratificación. Cuando una persona consume pornografía, el cerebro empieza a liberar neurotransmisores y entonces el cerebro le va diciendo a la persona que si quiere placer, quiere gratificación, entonces tiene que usar un cuerpo. La persona que consume pornografía necesita placer y entonces el placer desafortunadamente lo van canalizando o la búsqueda se va dirigiendo hacia los cuerpos de bebés, de niños, de niñas, de adolescentes, de personas con discapacidad e incluso hacia cuerpos de personas de la tercera edad, porque hay mucha agresión de ancianitas sexualmente hablando. Entonces, si tú consumes pornografía, por favor, alto, busca ayuda, haz algo, porque tú pudieras ser una persona de riesgo. Potencial abusador. Potencial abusador. Número 2, si consumes sustancias, si eres adicto a drogas, tú eres una persona o tu familiar es una persona de riesgo potencial de cometer abuso. ¿Por qué? Porque
porque la persona que consume sustancias primero pierde la capacidad de decidir, la vergüenza y demás, entonces libera todo, y cuando es un asunto de necesidad sexual, lo va a hacer con quien no puede defenderse. Y número 3, si tú conoces a alguien en casa o tú eres quien está viviendo un desorden en su vida, desorden emocional, desorden laboral, desorden relacional, incapacidades para mantener estas convivencias de manera madura y sana, tú o tu familiar son personas potenciales para cometer abusos. ¿Por qué? Porque al no tener esta estabilidad que da cierta paz, cierta gratificación, entonces buscas sexualmente que alguien te lo dé. Y desafortunadamente lo buscan a través del uso de los cuerpos de los niños. Entonces, el tema no es solo conocer los síntomas y actuar, el tema no es solo proteger y evitar que eso suceda, sino el tema es que esta gente que tiene esas necesidades producto de adicciones, que también tienen que ser responsables con ello. Y si tú conoces que en casa hay alguien así, por favor no lo ignores, porque lo que estás haciendo al ignorar es que estás poniendo en bandeja de plata a tu hija, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino ante un agresor sexual. Y si tú lo estás permitiendo, tú eres cómplice. Y no de alguna manera, sino de toda la manera, tú estás siendo también un agresor sexual, porque estás facilitando eso. Entonces, yo te pido que realmente pongas atención a lo que yo acabo de decir. Wow, Víctor, esto es un tema, a mí personalmente también me impacta demasiado. Es algo que a todos nos toca. Yo sé que en este momento nos están viendo personas también de instituciones oficiales de nuestro gobierno, como de la personería y todo. Yo quiero animarles a que revisen muy bien todo esto que ha dicho Víctor, porque esto se tiene que volver un tema más que leyes, porque leyes hay todas las que quieras, claro. Pero no se cumplen. La gente piensa que con las leyes protegemos a las familias de la violencia, y no. O sea, realmente tenemos que trabajar en los factores de riesgo y en los factores protectores, porque además de todo, no son solo factores de riesgo, hay factores protectores, como por ejemplo, eso que acabas de decir, el manejo adecuado de las emociones, el manejo adecuado de la convivencia, el manejo adecuado de la frustración, de los duelos, de las emociones. Todo eso pareciera como que forma parte de este marco, ¿cierto, Víctor? Ahí quiero preguntarte, pues pensando no solamente en agresión sexual, sino en otros tipos de violencia, y hablaste muy claramente de no gritar. Gritar es violencia. No respetar es violencia. No escuchar a los niños emocionalmente, porque es de privación emocional, es violencia también. Y yo pienso que todos, de alguna manera, en este tiempo de confinamiento, tenemos que reconocer que han habido momentos difíciles en nuestras familias. Eso ha dejado heridas y grietas, ¿no? Dolores. Víctor, si pensáramos tú que también eres un súper experto en esta área de heridas emocionales, ¿cierto? Ya como para pasar a nuestra audiencia y para que nuestra querida Diana nos cuente si nuestra audiencia ha dicho alguna pregunta clave en este momento. ¿Qué dirías tú a las personas que ya se sienten agredidas, dolidas, ¿cierto? Atrapadas en estos circuitos? Tú que eres alguien que tiene tantas posibilidades de construcción, ¿qué les dirías en este momento? Yo te diría a ti que estás viviendo violencia o te diría a ti que conoces a alguien que está viviendo violencia. Lo primero que hay que hacer, de verdad, lo digo con toda la intencionalidad que yo pueda tener, es que tienes que aceptar que las razones que tú tienes para quedarte con alguien que te está violentando no son razones suficientes para que te quedes. Voy a explicarlo. Muchas mujeres permiten y se quedan en una relación abusiva porque la mamá le enseñó que las mujeres tienen que soportar todo del marido. Y hay mamás que han dicho, bueno, mira, fíjate, en mi caso, llevo 40 años con tu papá y tú sabes que él es abusivo y es violento,
pero seguimos juntos. Entonces, tú tienes que soportarlo porque es normal. Este sistema de creencias de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Soy un convencido que los matrimonios deben rescatarse. Creo que pueden rescatarse. Es parte de mi trabajo acompañar parejas a reconstruir y sanar su matrimonio. Pero también soy un convencido de que cuando no hay nada que hacer y la relación está poniendo en riesgo la integridad emocional, social, sexual, espiritual, familiar, Física. ¿Perdón? Y física también. Física de la persona, y no es solo como en una ocasión, en un desborde, sino es sistemático. No hay nada más que hacer en ese lugar. El gran problema, Camila Eugenia, que yo he encontrado trabajando con mujeres, que el 90% de personas que llegan a mi consultorio o después de una conferencia me preguntan o me mandan mensajes en redes, es que están atrapadas con su sistema de creencias, y aunque se les diga la mejor recomendación, el mejor consejo para que ellas se vayan, mientras no se quiten los amarres de estas narrativas que les han dicho, no va a pasar nada. Y es muy importante que quien está viviendo esto de verdad se crea y entienda que lo que escuchó como una verdad, quédate hasta que la muerte le separe, o aguanta porque así son los hombres, y mira a mí, o sea, quien escuchó esas narrativas y lo tiene muy impregnado en el cerebro y en el corazón, quiero decirte que no tienes por qué seguir atrapada en esas narrativas y en ese sistema de creencias, porque nadie tiene derecho a destruir tu vida, ni siquiera tú. Y cuando se viven esas relaciones de violencia, estas relaciones abusivas, la destrucción es para quien lo está recibiendo, porque el agresor, de verdad, y créeme, y cuéntaselo a tu sobrina, a tu hija, o créetelo tú, mujer que nos estás escuchando, el agresor no sufre. El agresor, al contrario, se satisface, se llena al abusar del poder que él tiene, económico, físico, lo que fuera. El agresor no sufre lo que tú sufres. Y entonces, si tú estás viviendo una relación que te está generando sufrimiento, que te está sacando caspa en el cabello porque el estrés está generando caspa, porque se te está cayendo el cabello de tanto estrés y tanto dolor, porque lloras en silencio a cualquier hora del día, porque no puedes dormir, porque estás pensando en el dolor, en el miedo, en el coraje. Si te están saliendo ronchas sin ninguna explicación médica y te están saliendo ronchas, es que tus emociones están siendo destruidas. Si tienes mucho dolor en el vientre sin ninguna explicación médica, es que quiere decir que tus intestinos están convulsionados porque están sufriendo la emoción. Si tú estás pensando en quitarte la vida como una manera de dejar de sufrir esta relación abusiva, por favor, yo te pido que sanes y dejes de creer en esas narrativas que tú escuchaste. Y créetelo, en primer lugar, que tú no mereces eso. Cree en lo que te están diciendo las personas como una manera de ayudarte. Busca a Dios, lo vuelvo a decir, como un factor muy importante, y sobre todo genérate en casa o en donde estés, genérate momentos de mucha paz hacia adentro, porque la paz hacia afuera la puedes encontrar y tener en una plática de 1 hora, pero si no está la paz hacia adentro, no va a pasar mucho contigo y vas a estar sufriendo. Y vas a tener náusea, vas a tener migraña, y vas a tener fibromialgia. O sea, si tú conoces a alguien que está viviendo esta batería de síntomas que acabo de decir, o tú lo estás viviendo, es momento de dejar de hacer lo que estabas haciendo. En terapia tenemos un principio también muy claro que lo quiero decir ahora. Si has hecho algo tantas veces y no ha funcionado, déjalo de hacer porque
nunca va a funcionar. Así es. Quiero decir que lo que tú has intentado para frenar y parar las violencias que estás viviendo y no ha sucedido nada y al contrario, no solo permanecen sino aumentan, quiere decir que debes dejar de hacer lo que estás haciendo porque llevas en riesgo tu integridad y si eres mamá, llevas en riesgo la integridad de tus hijos. Sí, claro. Y no solamente la integridad de tus hijos, sino le estás enseñando a tus hijos varones que los varones tienen que ser violentos y es normal. Le estás enseñando a tus hijas que las mujeres tienen que soportar, aguantar toda la violencia. Entonces, no solo es que tu integridad se ponga en riesgo, sino estás haciendo modelos de aprendizaje y por eso la violencia se perpetúa, porque muchas veces se va pasando de generación en generación estas narrativas y este sistema de creencias que no son funcionales en la satisfacción y la gratificación personal y sobre todo en el estilo de vida personal que tenemos que aspirar todos, tener paz y ser felices. Y una buena convivencia. Víctor, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir caminando hacia nuestro segmento de cierre de preguntas. Yo sé que has tenido mucha paciencia y nos has dicho cosas hermosas y muy importantes. Lo que quiero añadir ahí, Víctor, en cuanto a este tema de violencia, es que en algunos casos también se ha invisibilizado la violencia contra ancianos y también contra hombres. O sea, la violencia, obviamente, mayoritariamente en nuestro ambiente de América Latina o de Hispanoamérica, mayoritariamente ha sido por el machismo, obviamente, contra la mujer. Pero también ha habido muchísima violencia en algunos contextos culturales o subculturales de matriarcado contra los niños y contra los hombres. Entonces, quisiera solamente extrapolar que esos síntomas pudiera ser también en cualquier otro escenario, cualquier otra edad y cualquier otro, ¿cierto? También para hombres, por ejemplo. Voy a agregar uno rápido y no quería que se me fuera de la cabeza. ¿Sí? La violencia que sufren los no nacidos. También esa es otra violencia, que es un tema también aparte, ¿no? La violencia que sufren las mamás que están embarazadas y la violencia que sufren no nacidos. Perdón, te interrumpí, pero quería... También es violencia intrafamiliar, también. O sea, se la ha querido poner como solamente un método de control de la población, pero los impactos y los efectos, esta misma semana nos llegó el caso de una señora, una chica joven que asesinó a sus 2 pequeños en el vientre y se convirtió en alguien suicida inmediatamente. O sea, no lo soportó. Eso se invisibiliza, ¿no? Porque también es violencia. Violencia social contra la familia es decir que hay aborto y no pasa nada. Eso es mentira. Bueno, esto es otro gran tema, Víctor. Realmente, bueno, quiero darle el paso a Diana y luego les voy a dar el resumen que anoté, porque estoy muy contenta de estos elementos tan prácticos. Yo ya me despido, ya, de ustedes. Hay unas preguntitas. Hay una pregunta. Comentarios. Okay. Bueno, hay una pregunta por acá muy importante, la hace Simón Vasco. Dice, ¿la tecnología en este tiempo ha afectado la convivencia entre la familia? Porque los adolescentes solo quieren estar en videojuegos, viendo YouTube, series de Netflix, cosas que no les aportan nada. ¿Cómo hacer que los adolescentes quieran estar más tiempo con la familia, compartiendo juegos de mesa, leer historias, etcétera? Y se aparten un poco de los dispositivos electrónicos, porque los están abarcando, los están absorbiendo. Me parece que el tema no son los videojuegos, me parece que el tema no es el celular. Me parece que son los permisos que hemos dado los adultos como una forma de que los adolescentes nos dejen de fastidiar. Y entonces ha sido muy cómodo para nosotros poner frente a una pantalla a un niño porque queremos hablar por teléfono o porque queremos pasar un momento, mamá y yo. Entonces no es un tema, eso lo quiero clarificar muy bien. Creo que hemos etiquetado
de una manera muy irresponsable a los adolescentes que usan estos aparatos, cuando la responsabilidad ha sido mayoritariamente nuestra, por un lado, y por otro, me parece que quitarle ahora en estos tiempos a un adolescente su equipo, creo que sería lo peor que pudiéramos hacer. Nuestra época, en mi época adolescente, no existía esos aparatos y pude disfrutar otra vida completamente diferente, pero yo disfruté mucho la playa. Yo soy un hombre de mar. Si a mí me hubiesen quitado el mar como adolescente, me mataban, porque era donde yo me encontraba a mí mismo. Entonces, si alguien me hubiese dicho, tienes prohibido ir al mar, ir a la playa, de verdad, yo creo que lo hubiese pasado muy mal. Los adolescentes de ahora, el equivalente a mi playa, ellos lo tienen con un aparatito. Creo que lo que nos ha faltado es cómo nosotros podemos usar ese aparatito para que ellos puedan tener relaciones y conexiones sanas con nosotros. Claro, estoy cierto que debe haber reglas, pero no creo que se remedie la distancia de los adolescentes cuando hemos dado permisos nosotros quitando la pantalla. En casa, en mi familia, y lo doy como testimonio, tenemos reglas muy claras. Número 1, en el auto no se usa el celular. En el auto, cuando estamos yendo a algún lado, aunque sea 5 minutos, prohibido el celular, porque ahí no nos permitimos escucharnos, bromearnos, y aunque no hablemos entre nosotros, pero cuando los hijos atrás están platicando y escuchamos cuáles son sus miedos, sus pláticas y demás. Número 2, prohibido el celular en la mesa. En la mesa, cuando nos sentamos a comer, ningún celular. Entonces, creo que sí hay límites que podemos poner, que debemos poner, pero no dejemos la responsabilidad solo a los adolescentes por usar un equipo, porque eso lo hemos permitido nosotros. Muy bien, excelente. Bueno, por aquí nos dice Patricia Cuellar, cuando estaban hablando del abuso sexual. Dice, ojo, he encontrado que hay una inducción al abuso de menores cuando mayores dicen que algunas menores son sus novias. Cuando hay lenguajes en donde se pone a las niñas en roles o en posiciones o en funciones como estas, por supuesto, no solo hay un abuso, hay una actitud pedófila. Entonces, no solo hablamos del abuso, sino del pedófilo que está generando esto, que está erotizando los cuerpos al poner o regalar músicas sexualmente violentas. Ahora estaba yo mirando, quizás ustedes ya lo miraron, la nota de ayer y de hoy es que una empresa de televisión, de programas, está, y no quiero mencionar el nombre porque no quiero darle promoción a la empresa, está como promocionando una película, ahora en septiembre va a estrenarse, y ojalá no se estrene, donde niñas de 9, 10, 11 años están compitiendo a través de un baile erótico. Entonces, cuando nosotros ponemos a las niñas en una posición de un adulto, la ponemos como la amante, como la novia, como la esposa, como la pareja, inmediatamente, o sea, ni siquiera hay que buscarle. Hay una intención de pedofilia en ese sentido, y por supuesto hay una intención totalmente de abuso sexual. Entonces, creo que estar muy alerta a ello. Muy bien. También agrega Patricia que una de las cosas que crea mucho daño en el abuso es cuando en el abuso se introduce como un juego. Allí la confusión y la culpa son mayores. Claro, y eso forma parte de las estrategias de un depredador sexual. Utilizar la seducción a través del juego, los regalos o cualquier otra cosa, ¿no? Y agregamos, además de lo que dice Carmen Eugenia, agregamos la hipersexualización de las niñas a través de juegos, vestiditos, pláticas, música. Creo que este mundo actual está poniendo el mayor interés en usar el cuerpo de las niñas y de los niños. Y en esa confusión también de sexo,
que se está promoviendo mucho, que una niña puede hacer un niño y un niño puede ser una niña, como una forma de facilitar abusos. O sea, creo que abrimos un tema muy importante también en eso. Sí. Víctor, ¿hay algo más, Janita? Aquí hay un comentario Me da pena y vamos a ir cerrando. dice, Sí. dice Juan Carlos Tobón, necesitamos al doctor Víctor en la personería para unas capacitaciones. Juan Carlos, por favor, un abrazo, por favor, qué gusto escucharte. Te mando mis abrazos desde mi México lindo querido y yo voy a donde tú me digas. Listo. Te necesitamos aquí en pronto, tan pronto pueda la personería traerte, estaríamos muy felices de participar como Fundación Vínculo con esta red que se va a llamar la red de protección, ¿no? Entonces, creo que de estas cosas no pueden quedar solamente como ideales utópicos, sino como cosas reales. A mí no me gustan las utopías, me gustan las realidades. Claro. Entonces, está súper... Yo les invitaría, perdón, en lo que empezamos a armar, que puedan entrar a la página en Facebook de Red de Protección a la Familia. Es recién. Y ahí van a encontrar videocápsulas de mensajes que estamos dando y flyers. Entonces, y el símbolo, van a identificarla porque tiene un símbolo con una manita en alto y dice Stop Child Abuse. Ahí, por favor, vamos, quien se interese, vamos a hacerlo y no hacerlo solo como una utopía, sino vamos a hacerlo realidad porque nuestros niños, pareciera que los depredadores van en contra de nuestros niños y quieren destruir a nuestros niños porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces vamos a hacer algo a más de hablarlo. Y hay que levantar la súper alerta al 50.000% de la propuesta globalista de los progresistas sobre la pedofilia. O sea, es una propuesta política real, globalista, internacional, no solamente a través de redes, de redes como estas que nos decías de televisión, cine y todo lo que quieras, sino a través de formas muy sutiles. Lastimosamente tenemos que denunciar que aquí ya se hicieron algunos twitters y cosas oficiales donde decía que cualquier forma de amor era amor y habían figuras infantiles. Eso es llevar una sociedad, ¿cierto?, por el camino de la normalización de la pedofilia. Y yo creo que es un tema que será para nosotros un tema de primera línea, Víctor, a nivel continental. Así que estamos en la jugada. Diana, ¿vas a decir algo más? Quiero cerrar entonces dando... No, ya está todos los comentarios, la pregunta. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima. No te nos vayas, Víctor, solo quiero cerrar diciendo dos cosas y me encantaría que te quedaras para que vieras el video que hemos hecho sobre prevención de violencia también. Queremos aquí muy brevemente cerrar y de verdad no te vayas todavía, pero si puedes, solamente decir lo siguiente. El doctor Chan nos ha dicho en este día dos cosas muy importantes. Una, ¿cómo podemos fortalecer, digamos, esos espacios de convivencia? Hacer lo que amamos, dijo. Tomar espacios a solas para liberar las tensiones, fundamental. O sea, hay que tener oxígeno. Buscar a Dios, porque necesitamos esos espacios de renovación espiritual. Ese abrazo espiritual, como lo dijo Víctor. Enójate, pero no violentes. Reconocer nuestras emociones. Aprender a hacer pausas cuando estamos alterados. Y una cosa muy importante que dijiste, Víctor, construir redes virtuales sanas, ya que esa es casi que la única opción. Yo quiero ahí añadir que yo tengo mi propia posición frente a esta situación de la pandemia y yo he encontrado algunas alternativas muy importantes. Yo puedo tomar café con alguien en el día que puedo salir a 2 metros. En la calle sentados en el banquito. Eso he hecho. Creo que es muy importante buscar alternativas. He celebrado grados en la cancha con tapabocas y una torta en la banca. Eso es importante. No todo tiene que ser dentro de la casa. Se pueden hacer algunas cositas que se pueden también, digamos, alimentar el corazón a través de cosas muy concretas. Una profesora en estos días lo que hizo fue
construir unos vestidos de plástico y dijo, me voy a visitar mis alumnos. Les pone el vestido, los abraza. O sea, son cosas que podemos ser creativos. Con los abuelitos también podemos hacer eso. Recibirlos quizás afuera, visitarlos a 2 metros, pero expresarles mucho nuestro amor. Indicadores que debemos estar muy pendientes. Indicadores que nos ayudan a tener, digamos, una claridad sobre la buena convivencia. 0 gritos, 0 ofensas, o sea, respeto. Tomar tiempos de nutrición del alma sin pantallas como familia, y dijo Víctor muy claramente, así sea 5 minutos. Y me encantó lo de rascarse la espalda y tocarse los pies. Dormida en paz y levantada en paz. Muy importante la necesidad de resolver los asuntos y no dejar que eso nos carcoma. Manejar juntos las tragedias y los duelos. Para quienes estén queriendo y necesitando un manual de duelo de COVID, escríbanos. Nosotros se lo mandamos gratuitamente porque ha sido algo que es una herramienta que hemos manejado. Si alguno de tus seres amados murió en esta situación y no pudiste hacer el duelo con tu familia, tenemos un manual para COVID, para situaciones de COVID. Entonces, se los mandamos con mucho gusto. Solo entren a nuestra página web, por favor, que es fundacionvinculo.org. A través del chat nos escribes, si necesito ese manual, nosotros se lo mandamos con mucho gusto. Y una preocupación genuina los unos por los otros. Víctor dijo que sus hijos están aprendiendo cosas nuevas. Bueno, quiero ahí dar un testimonio personal. En nuestra familia tenemos competencia de recetas. La hermana de Pereira manda la receta del día, la sobrina hace pan, yo hago mi super ensayo de la, pavlova, que se me quemó la primera vez, pero seguro va a salir mejor. Y tenemos esa competencia sana de miren lo que hice hoy y nos mandamos las fotos todos los días. Entonces, a mi familia que nos gusta tanto cocinar y disfrutar entonces hemos hecho todo este rollo de las chefs en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias. Yo quiero solo cerrar diciéndoles que tenemos unas líneas de atención de emergencia para casos de violencia. Estás muy bienvenido para escucharlo, duró 1 minuto. Y si no, te despedimos con muchísimo amor, con mucha gratitud en este día. Gracias a todos nuestros oyentes. Esta conversación va a quedar grabada en el canal de YouTube. Entonces, por favor, visítenos, que tenemos ahí muchas otras herramientas y recursos para mejorar en este tiempo. Y pueden visitarnos en YouTube, Fundación Vínculo. Por favor, asegúrese de suscribirse ahí, porque en esa medida nos permiten hacer una transmisión en vivo. Esta vez no se pudo porque no teníamos suficientes. Entonces, les comparto nuestro video y con esto cerramos. Yo me despido, tengo otro compromiso. Muchas gracias. Más. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Agradezco la invitación y me pongo a su disposición. Muchas gracias. Lo que tengamos que hacer. Bueno, Dios te bendiga y seguimos en contacto entonces. Bueno, gracias por tu paciencia. Bueno, chao. Bueno, voy a compartir la pantalla y nos vamos. Que durante el encierro obligado en que estamos todos los colombianos por estas fechas, pueden aumentar los casos de violencia intrafamiliar. 31% ha aumentado la violencia intrafamiliar a mujeres. Estos casos de llamadas por violencia intrafamiliar. Si los muros hablan, seamos sus mensajeros. Aquí está nuestro número, 448-3155, 300-780-0703. Ahí recibirás información y asesoría sobre la violencia. También pueden llamar a la línea 123, emergencia psicosocial en Medellín o en cualquier parte del país.
Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por su paciencia, porque empezamos un poquito tarde este conversatorio, pero esperamos esperamos que lo puedan, siempre me olvida parar, esperamos que lo puedan compartir con sus familias, compartirlo con sus compañeros de trabajo, hacer de esto toda una campaña de protección y una campaña de alegría en medio de estas situaciones que nos han tocado vivir. Entonces, que Dios les bendiga. Si ustedes necesitan apoyo y ayuda, búsquenos, llámenos, por favor, en el WhatsApp de Facebook. Pueden mandarnos su mensaje. Y en el WhatsApp que aparece el botoncito de la Fundación Vínculo.org, ustedes encontrarán nuestros servicios, pero también encontrarán el botón por donde pueden hacer su consulta, solicitar su cita de evaluación. Bueno, Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta la próxima.